Tecnópolis, el desafío del conocimiento, presidencia de la nación. ¿Ustedes? Bien, las cosas siempre son, querido Pulpo, según el cristal con que se las mire. Así es. De la abundancia del corazón siempre habla la boca. Los medios hegemónicos han planteado desde ayer en adelante un escenario de proceso final del kirchnerismo, de que empezó la transición. Elisa Carrió dijo hoy, hablando con TN, que no se sabe si Cristina vuelve. Es decir, un montón de elementos que intentan que el foco de la atención esté en un lugar distinto de donde el foco de la atención debería estar. Hubo elecciones legislativas. El Frente para la Victoria se mantiene como primera minoría nacional y ha aumentado su cantidad de diputados. Massa, un intendente en la provincia de Buenos Aires, sacó entre 11 y 12 puntos de ventaja y no habrá muchos cambios en el Congreso. Massa tendrá que ser un diputado más. Sin embargo, el apoyo de los grupos mediáticos, algunos de los aspectos de lo que es la posición política hoy, no solo es evidente antes, durante, sino que se visualiza después, cuando la interpretación de los números gana un espacio. Está con nosotros el diputado bonaerense por el Frente para la Victoria, Fernando Chino Navarro. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Navarro, para preguntarle y charlar con nosotros sobre sus primeras sensaciones. Ayer en el búnker del Frente para la Victoria había una sensación de alegría, de conformidad y de vamos por más. Pese a que la lectura que hicieron hoy Clarín y Nación es que disimulaban la tristeza. No, yo no estaba alegre, estaba en el búnker y yo soy de Buenos Aires, perdimos por 12 puntos, por lo tanto no puedo estar alegre. A nivel nacional somos la primera minoría, sacamos 7,5 millones de votos, pero hemos perdido muchos puntos respecto al 2011. No es el fin de ciclo como plantean los grupos económicos a través de Clarín o de La Nación, pero nosotros tenemos que revisar qué pasó, porque en 2 años perdimos muchos votos, muchos puntos en términos de millones de personas que no nos votaron. Si bien una elección de medio término siempre la sociedad elige votar con más flexibilidad, en forma más laxa, porque no se vota ejecutivo ni locales, ni provinciales, ni nacionales. Pero es un llamado de atención. ¿Por qué compara esta elección con 2 años atrás, que es la presidencial, y no con las cifras de 4 años atrás, que fue la anterior legislativa? Porque se pueden comparar las dos situaciones. Podemos comparar con el 2009, donde eran 2 legislativas, y podemos compararla con el 2005, también que era legislativa, y nos dio un resultado diferente a la de 2009-2013, y porque en el 2011 construimos una mayoría muy importante que nosotros tenemos que volver a reconstruir, no solamente porque este proyecto político, más allá de los candidatos de un lado y del otro que legítimamente quieren ocupar su lugar en el espectro político electoral, a mí lo que me interesa es que este proyecto siga construyendo más y mejores derechos, consolidando el Estado, más consumo, más trabajo, afrontando temas que la sociedad nos ha marcado como cuestiones pendientes y que nosotros tenemos que asumir, que si bien ya lo venimos asumiendo, hacerlo con la destreza como para resolverlo definitivamente. Chino, usted es bonaerense y además de Lomas de Zamora, que es un distrito nada menor en esta elección porque es la procedencia política de Martín Insaurralde. Cuando dice tenemos que replantear la estrategia, a la luz de los resultados, ¿estuvo bien Martín Insaurralde como candidato en la provincia de Buenos Aires? Sería injusto. Yo sé que algunos compañeros están hablando de si la campaña fue bien encarada, si el candidato... A mí me parece que el tema es más complejo. Tiene que ver con una decisión que tomó Néstor Kirchner en el 2003 de colocar la política al servicio de los intereses populares y no de los grupos económicos. Eso ha generado una tensión permanente, que es legítima en democracia, pero que en forma sistemática los grupos económicos, los partidos políticos que lamentablemente mayoritariamente están subordinados, los partidos políticos opositores, no digo todos, pero la gran mayoría, a esos intereses y los grupos mediáticos que forman y deforman opinión, todos los días nos van presentando escenarios en múltiples situaciones, espacios, ámbitos, y eso hace que nuestro gobierno, además de gobernar, de crear riqueza, de distribuirla equitativamente, afrontar cuestiones internacionales, etcétera, 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 tenga que lidiar con una estructura muy poderosa política que trasciende lo electoral, que busca debilitarnos porque ellos quieren que la renta que se genere vaya para unos pocos y no para la mayoría como construye este gobierno. Ahora, usted identifica muy claramente, perdón que tenemos acá un tape, el adversario como los grupos del poder económico y no como los medios de comunicación o los partidos políticos y su candidato. En este aspecto es interesante lo que hizo Mauricio Macri ayer, que se refirió un poco tangencialmente a Massa, distanciándose el intendente con miras al 2015, en el momento en que, sintiendo que el PRO había triunfado en Capital Federal, decía: yo soy candidato a presidente para la próxima. Entonces quiero anunciar hoy que en el 2015 en la lista del PRO no va a haber ningún
ex integrantes de un gabinete nacional. ¿Qué quería decir con ningún ex integrante de un gabinete nacional? Tiene a Alberto Fernández como uno de los armadores de su espacio político, pero me parece a mí que se refería no a Alberto Fernández, sino a Sergio Massa. Se refería a Sergio Massa, pero yo no les creo ni a Macri ni a Massa. Hoy se pelean, mañana pueden estar juntos. Además hoy ya son alfiles, no son peones, en un tablero que otros manejan y ellos responden a intereses concretos. ¿Quiénes son el rey y la reina en ese tablero en que estos dos candidatos serían alfiles? En el tablero de los grupos económicos, me parece que quienes tienen la renta agraria y particularmente Techín y también algunas industrias automotrices. Ahora, Chino, acá lo que se planteó, disculpa, en las últimas semanas, que no se debatió, porque es cierto que es una campaña muy vacía, pero no responsabilidad de Frente para la Victoria. Quizás sí tengamos una cuota de responsabilidad de no haber sabido poner los temas sobre el tapete, pero es una elección que no se discutió ninguna cuestión de fondo cuando, por ejemplo, Roca, Ratazzi y otro directivo de Renault, que no me acuerdo el nombre, en los últimos meses dijeron Argentina económicamente no es competitiva porque el trabajador argentino gana mucho. Sí. Esto es un tema para debatir, que afecta a los que nos votaron, a los que no nos votaron, tiene que ver con la vida cotidiana, con el salario, con el día a día. Sin embargo, no pudimos plantearlo como cuestión de debate y creo que se va a dar de acá al 2015, porque, reitero, Argentina está creciendo. En un mundo que no crece, por lo menos como crecía antes, en nuestro principal socio Brasil está saliendo de la recesión, está creciendo muy poco, acá vamos a crecer a 4.5 y a 5, y ese crecimiento los grupos económicos se lo quieren apropiar, no quieren que se distribuya en el mercado interno, y eso es lo que está en juego y lo que nosotros como Frente para la Victoria tenemos que poner en valor para poder encarar de acá al 2015 con más y mejores derechos, con las cuestiones de la agenda que es de los sectores populares, no solamente la que nos han impuesto desde Clarín o de La Nación. En el caso de Massa, yo tengo entendido que él se refirió a la asignación universal por hijo y en ningún momento descartó eso para su posible gestión presidencial. Pero ellos saben lo que tienen que decir y lo que no tienen que decir. Menem una vez dijo con una honestidad brutal, si yo hubiese dicho lo que iba a hacer, nadie me hubiera votado. Dualde tiene una frase, de las pocas frases que tiene felices, no hay nada más mentiroso que un político en campaña. A mí lo que dice Massa o Macri, ahora, no les creo. Lo que sí quiero recalcar, lo que ustedes señalaban, como los diarios, particularmente Clarín, nos miente. Digamos, Macri perdió mucho más votos en proporción que el Frente para la Victoria, perdió el quórum en la ciudad autónoma, sin embargo es un gran ganador. Lo presentan a De la Sota como presidenciable, sí, sacó el 26%. Muy flojito la elección de De la Sota en Córdoba. Cobos y Wiener hicieron grandes elecciones en sus provincias, pero eso no significa que puedan ser una fuerza nacional, y nosotros, reitero, aún con los errores que hemos cometido, nos combaten por los aciertos, no por los errores que cometimos. Esto está claro. Por esos errores podemos haber perdido votos en el cero de la sociedad. Sacamos 7,5 millones de votos. Quiere decir que este es un proyecto vital en la medida que entendamos que hay cuestiones por corregir y que son razonables. Uno no acierta siempre, uno se equivoca, además los otros juegan y te obligan al error, no es que uno juega libre un partido solo. El que gobierna naturalmente se equivoca y el que está en la oposición tiene la ventaja de ponerse en un balcón, observar y criticar. Querías preguntar. Sí, Iván. Que está claro, digo, La Nación, Clarín, TN, las repetidoras y demás, que hace años que vienen tratando de dorar el capital político del Frente para la Victoria. Pero si uno mira la provincia de Buenos Aires, de la primera a la séptima sección electoral, incluida la sección capital, que es la octava, que es La Plata, ahí tuvo primacía el Frente Renovador, incluso en la tercera sección electoral, donde está La Matanza, que ahí gana el Frente para la Victoria, con Fernando Espinosa. Pero por poquito. Por muy poquito. Eso excede, ¿no?, la explicación de que los medios horadan políticamente al gobierno nacional. ¿Hay alguna cuestión en torno a política de Estado, políticas públicas? Los medios ayudan mucho, sí, pero hay cuestiones de fondo que tienen que ver con situaciones. Nosotros en estos 10 años, cuando hablamos de la década ganada, lo decimos con orgullo que hemos hecho más que nadie en las últimas décadas, pero somos conscientes que falta muchísimo. Hay sectores populares donde la tensión de precio que los grupos formadores de precios te llevan cuando te aumentan el 70% del consumo de un trabajador es alimento. Y cuando te lo van empujando y además te hacen creer que la culpa es del gobierno, el problema es Moreno, y no discutimos la verdadera causa de la inflación, quizás nosotros debemos haber puesto sobre el tapete antes el tema y discutirlo, porque tenemos muchas cosas para discutir y argumentar y fundamentar y ser parte de la solución. Eso ha afectado a sectores populares. ¿Usted lo ha hecho? Muchos no han votado a favor y otros en contra. Quiero decir, usted lo ha hecho y ha dado ejemplos en la práctica al respecto. Ahora, este tema de que van 10 años, la década ganada, esta década, y que en 2015 serán 12 y habrá elecciones,
no es un tema menor porque hay quienes advierten el resultado de la elección un fin de ciclo, pero lo vienen haciendo desde 2009. Tenemos ahí las tapas de los diarios después de la legislativa anterior. Ahí atrás las veíamos. Cuando Francisco Narváez ganó en la provincia de Buenos Aires. Dura derrota de Kirchner, cayó en los grandes distritos y perdió el control legislativo, dice La Nación del día siguiente. La derrota de Kirchner fue muy dura y perdió el control del Congreso. Clarín, como si hubieran tenido a alguien que les dictara el mismo título en la provincia y el resto de los grandes distritos. Barajar y dar de nuevo, la portada de Página 12. En aquel momento son los mismos diarios que hoy están planteando una lectura, planteaban entonces una lectura apocalíptica. Era el final del kirchnerismo, cuando en realidad faltaba que Cristina ganara las elecciones, que gobernara y todo lo que ocurrió en estos últimos 2 años. Yo así como te decía que ayer estaba triste, tenía un sabor agridulce, porque por otro lado también, lo decían ustedes al principio, que podamos votar con absoluta normalidad, en paz, con alegría. Es un avance para la democracia. Eso es bueno y es un logro de todos los argentinos, pero era la fecha, el aniversario de la ida inesperada de Néstor. Además, yo pensé que en Buenos Aires perdíamos, pero 6, 7, 8 puntos, no por 12, y que perdiéramos municipios de la tercera que no estaban en nuestros cálculos. Pero también soy optimista porque esta crisis, siempre le saca lo mejor al kirchnerismo. Eso es cierto. En su momento Néstor y Cristina, a nosotros, por ejemplo, yo no quiero generalizar, al movimiento Evita nos sorprendió, nos llevaron mucho más allá de donde nosotros estábamos dispuestos a ir, y creo que Cristina va a reeditar, porque este proyecto, no tiene destino, sino avanza. Porque además, los millones de argentinos que votaron, hayan votado a quien votaron, no importa, oficialismo, oposición, quieren mejores salarios, quieren más educación, quieren más seguridad, quieren más mercado interno, quieren más consumo, quieren vivir mejor, y eso es bueno, y nosotros sabemos que eso se lo podemos ofrecer, porque lo hemos hecho y porque estamos decididos a hacerlo, y somos los únicos que tenemos el valor de confrontar con esos grupos económicos, no ir a pedirle permiso o a que nos dicten qué tenemos que decir, como hace la mayoría de la oposición. Sí. Este tránsito hasta el 2015 va a ser digno de ser transitado, militado, gestionado. Pero por supuesto también tenemos que estar a la altura de las circunstancias quienes acompañamos a Cristina. No podemos pretender que ella sea como Patrusú, Paté del Centro, KBC. Hay tareas que tenemos que hacer nosotros y no nos podemos hacerlo distraídos. Le salió la edad con Patrusú de tirar el córner e ir a cabecear. Es verdad. Un último concepto que refleja algo que ocurrió y que tiene que ver con los dos líderes de estos 10 años del kirchnerismo. Usted estuvo presente una vez en que Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la Nación, hablaba y Néstor Kirchner miraba desde un living el discurso de Cristina, y pocas personas pueden haber estado con Kirchner mientras Kirchner miraba a Cristina hablar. ¿Qué pasó ese día que usted recuerda tanto? Se cortó la luz en la Casa Rosada. Y bueno, inmediatamente con equipo electrógeno, volvió toda la normalidad, luego volvió la luz y Cristina había nombrado en ese momento a Kirchner e hizo una alusión afectuosa, amorosa hacia Néstor Kirchner. Y Néstor, que estaba mirando en silencio en Olivos, estábamos con Emilio Pérsico, se puso muy colorado, y uno ahí se dio cuenta que hay un amor genuino, porque hasta a veces podés especular, son políticos, el poder, contratos, acuerdos, sociedades, no, se amaban. Y vos lo veías a Néstor tan colorado, y yo lo empecé a cargar y después me dio pudor, porque realmente estaba avergonzado de que nosotros viéramos cómo él se ponía colorado porque Cristina lo elogiaba. Una cosa de hombre y de pareja al mismo tiempo. Ponerse colorado porque la mujer decía una palabra de amor, eso es lo que había ocurrido delante de otros hombres. Chino, gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Es una lección para pensar y eso nos proponíamos. Pablo Medina, presidente del Espacio Cultural La Nube, tiene cosas que decir porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el de Mauricio Macri, acaba de declarar que este terreno es innecesario para la gestión, por lo cual un espacio cultural dedicado a los chicos en el barrio de Colegiales tendría el destino de desaparecer. La Nube es una asociación civil, una ONG, que empieza sus actividades allá por el año 1975, primero como una librería,